Bueno, buenas tardes con todas las personas que nos están acompañando en esta webinar. Les estamos dando la bienvenida a todos aquellos quienes están en sala de espera, están ya ingresando a nuestra sala virtual. Bienvenidos todos ustedes. Por mi parte, voy a darles un par de indicaciones técnicas para todos los usuarios que están ingresando en este momento. Primero, recuerden que a su derecha, si es que se conectaron en una computadora o en la parte de abajo, cuando ustedes se ingresaron en un celular, hay un chat por el cual se van a poder comunicar con los expertos de esta tarde. Recuerden que también van a poder mejorar su conexión si se conectan a una red Wi-Fi. Eso va a permitirles tener una conexión fluida con la webinar en este momento. Y si, sin embargo, algún problema se presenta, ustedes solamente colocan reconectar en el botón rojo que está aquí arriba para que puedan mejorar esa conexión. Con esto, les doy nuevamente la bienvenida a esta webinar, que es el foro anual de vacunas 2020 por la Semana de la Vacunación. Quien ha organizado ha sido la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Les da la más cordial bienvenida. Voy a mencionar nada más brevemente a nuestros expertos antes de pasar la voz a la doctora Acebo. Tenemos al doctor José Brea, el expresidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Él está presentando sobre vacunación en tiempo de COVID-19. Luego vamos a tener la intervención de la doctora Mabel Ramos, presidenta de la Sociedad de Infectología del Guayas, quien nos va a hablar sobre la vacunación del adulto mayor, connotaciones en tiempo de pandemia. Y vamos a cerrar con la doctora Lourdes Dueñas, con mitos y verdades de la vacunación, con cobertura de vacunación BCG, polio, rubiola. Cada uno de ellos va a tener una intervención de 20 minutos y por mi parte también me he pedido que agradezca el apoyo de la industria farmacéutica a Sanofi y a GlaxoSmithKline, quienes han colaborado para que este evento pueda ser realizado. Con esto le doy paso a la doctora Acebo. Los micrófonos son suyos y todo el éxito en esta webinar. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Mi nombre es Joana Acebo, soy pediatra infectóloga, soy vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, filial Pichincha. La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, filial Pichincha, les da la más cordial bienvenida a este webinar por motivo de la Semana Mundial de la Vacunación y presenta su foro anual, como hemos hecho ya por varios años. En esta ocasión contamos, por supuesto, con distinguidos y destacados profesionales y esperamos que sea de mucho enriquecimiento científico. Bienvenidos. Gracias. Listo, vamos a comenzar con la presentación entonces del doctor Brea. Enseguida le coloco sus láminas. Perdón. En este momento voy a pasar la palabra a la doctora Greta Muñoz, que va a ser la moderadora de esta primera fase, que va a ser hoy día. La doctora Greta Muñoz es una conocida profesional, muy querida por todos en la sociedad. Es el líder del servicio de infectología del Hospital Pediátrico Baco Ortiz de la ciudad de Quito. Además, es la presidenta del Comité Nacional de Inmunizaciones, al cual formamos parte y están todos invitados. Docente de la Universidad Central del Ecuador y también de la Universidad San Francisco de Quito. La doctora Greta va a ser la moderadora en este webinar. Muchas gracias, bienvenidos. Muy buenas tardes con todos. Para mí realmente es una satisfacción infinita y además un honor poder presentar a los docentes que van a participar el día de hoy en este conversatorio de vacunación. Como bien decía la doctora Joana, cada año nosotros hemos realizado este foro de vacunas para hacerles llegar a ustedes la actualidad en la vacunación infantil y adolescentes de la población mundial y en especial de la región y del Ecuador. Y ahora tengo el honor de presentar al doctor José Brea, que es de la República Dominicana, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, del Comité Científico de la Sociedad Dominicana de Pediatría, vocal de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica,
miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, del Comité de Enfermedades Tropicales de Latinoamericana de Infectología Pediátrica, coordinador del Grupo Regional para Estudios de Enfermedad Neumocócica, y paz presidente de prácticamente todas las sociedades científicas pediátricas de Latinoamérica, tanto de infectología y, como decía, pediatría. Ex miembro de la Junta de la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica y de la Asociación Internacional de Pediatría, ex coordinador de la Residencia de Pediatría, ex director de la facultad. Bueno, y si continúo el currículo del doctor Brea, creo que se nos va a ir todo el tiempo de la presentación. Muy gentilmente, doctor Brea, le agradecemos su presencia con la presentación vacunación en tiempos de enfermedad infecciosa por coronavirus. Tenga la bondad. Ok, muchísimas gracias. Quisiera agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría otra vez invitarme a ir a Ecuador, a ir a Ecuador y en este momento estoy con ustedes. Ya, así que no le voy a mandar ningún abrazo. Agradecer al doctor Fernando Aguinaga, a Joana, qué bueno verte nuevamente, Greta, por supuesto, y ver a todos, un verdadero placer. Y estoy con ustedes ahí, estoy en Quito con ustedes, o en todo Ecuador. Y vamos a empezar sencillamente recordar, cómo puedo, un momentico antes de comenzar, tengo las cámaras, cómo puedo retirar la visión de todos durante mi presentación. Voy a minimizar las cámaras, por favor, les pido al resto de doctores que también lo hagan, también voy a bajar el tamaño de las imágenes, ¿sí? Está bien, ok, gracias. Bueno, aquí simplemente ver, ok, y se puede echar hacia un lado o se tiene que quedar ahí para poder ver bien lo de la diapositiva. Doctor Brea, por favor, ¿puede volver a activar su cámara y el micrófono, por favor? ¿Me está oyendo ahora? Le oigo perfecto. Ahí estamos. Doctora Acebo, ¿puede minimizar su cámara para poder ver la lámina? Ok. Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces veo que con el cambio, excusen a todos los que están oyendo, se fue el audio momentáneamente. Les decía que estamos en tiempo de COVID y esto es rápidamente, hace 2 días, un estimado de lo que está sucediendo en la mayoría de nuestros países. Aquí Ecuador, pues sabemos que ha impactado, no tanto como Brasil, no tanto como Estados Unidos, pero sí realmente todos sabemos lo que está sucediendo y también en muchos de nuestros países. Rápidamente, aquí podemos ver también a Ecuador con los datos que ya han cambiado, más de 31,000 casos y un poco más de 1,600 casos. Todo esto va cambiando todos los días, no hay la menor duda. Y ya entrando al tema que realmente el más importante de mi conferencia, sobre las vacunaciones. Y aquí podemos ver rápidamente las coberturas de inmunización del 2018. Tomé estas referencias rápidamente. Las Américas, cómo están las coberturas con las principales vacunas, como pueden ver arriba. Y aquí está Ecuador con BCG 90, 70 con hepatitis B al nacimiento y ya 86 con la primera dosis de vacuna de polio inactivado. Sabemos que Ecuador pone todas sus dosis, pero realmente las recomendaciones que hemos estado haciendo hace tiempo que ya pasen, que tienen la capacidad, porque hay abastecimiento de pasar a dosis entera la IPV o la vacuna de polio inactivado. Y podemos ver una serie de fluctuación en las coberturas que sin lugar a duda, como vemos en la mayoría de los países, podemos optimizar todo esto. Esto me llegó hace un tiempo y toda esta parte jocosa de la pandemia, ¿no?
decía, cuando te encuentras el coronavirus junto con el dengue y el sarampión. Y la verdad que da risa, estos muchachos ahí con un peinado parecido a lo del coronavirus, pero yo creo que esto trasciende porque habló de dengue y sarampión. El que hizo esto, yo creo que es un poco más de lo que uno pensaba. ¿En qué aspecto? Fíjense, podemos ver varicela, podemos ver sarampión, podemos ver dengue, rash de dengue, podemos ver así, bueno, este ya es diferente, pero sencillamente todas estas enfermedades tienen situaciones a nivel de piel, pero le puedo decir que todo lo que acaban de ver es COVID-19. Hay un gran consenso, un atlas de España que nos permite ver todos los cambios que puede dar, y esto viene a complicar que de las enfermedades inmunoprevenibles, como es el sarampión, nos podemos confundir muchísimo. Y ahora mismo que está de una situación sobre un síndrome hiperinflamatorio que puede confundirse con el Kawasaki, que fue la idea de presentar al niño a este. Rápidamente, sarampión va a ser uno de los dolores de cabeza, como hemos estado hablando en estos momentos. Y hasta el 2016, pues, nos dieron en la región de que estábamos libres de sarampión. Y en los últimos 2018, 2019 hemos perdido esto. Entonces, ahora mismo en la región, sarampión no está eliminada, lamentablemente. Y para recordar esto, Estados Unidos, 2019, ahí están todos los años, pero 2019 tuvieron un brote. Recuérdense en Nueva York, en los judíos ortodoxos. Y hasta ha habido ya un control, se ha trabajado en esto, y en los primeros meses del año tienen pocos casos, creo que unos 5, 12 casos en este sentido. Pero Estados Unidos está en brote de sarampión. Pero algo peor, en medio de la entrada de la pandemia en la ciudad, en México, en la Ciudad de México empieza un gran brote de sarampión en personas no vacunadas. Se registran hasta hace poco 155 casos. Esto es un problema que hay que tener. Entonces, en este momento, México, las autoridades están luchando contra un problema que puede convertirse en algo permanente después del COVID y el COVID. Y para eso inclusive han tenido que trabajar y han sacado una guía simplificada de respuesta rápida del manejo del sarampión durante el COVID. Tienen doble problema. Y aquí este es un reporte de epidemiológico de rubeola y sarampión de la Organización Panamericana de la Salud. Y podemos ver cómo los casos sospechosos de sarampión, claro, aquí están confirmado por laboratorio. Entonces sí tenemos un problema en la región de sarampión todavía en el 2020, hasta el 2020. Y una buena noticia probablemente de que no hay síndrome de rubéola congénita, pero sí se está sospechando de síndrome de rubéola congénita, como podemos ver. La mala noticia es que la vacuna de sarampión viene junto con la de rubeola y parotiritis. Entonces estimamos que el síndrome de rubéola congénita va a estar apareciendo de 3 a 5 años por todo lo que podemos calcular. Lo que puede suceder o está sucediendo en este momento y no sabemos hasta dónde va a llegar y cuál va a ser la magnitud, la intensidad, es la disrupción de las vacunaciones en tiempo de lo que estamos viviendo. Toda esta situación traída por la pandemia se puede, dentro de algunos factores, mencionar como es que las principales actividades de atención primaria, secundaria y terciaria se han visto afectadas. Eso todos lo sabemos. Todas las actividades de prevención son relegadas a un segundo plano. No hay la menor duda. Algunos países han cerrado total o parcialmente los programas nacionales de inmunización. Pero no solamente eso, sino de que como no había equipo de protección personal para las personas que trabajaban en todos los vacunatorios, realmente esas mismas personas o decidían no ir o realmente había una reticencia en este sentido, o la persona que iba a llevar a sus niños a vacunar o irse a vacunar, al no ver protección, también eso producía un rechazo a no estar ahí. Las medidas de distanciamiento social que han sido muy fuertes y las personas lo han tomado, ha hecho de que se quede en la casa. También influye las cuarentenas, el toque de queda, va a depender en cada país el horario que ha tenido. Y no hay la menor duda que todo esto produce un temor a asistir con niños pequeños a un centro de salud privado, público-privado, a vacunarse. Y todo esto se traduce en algo que tenemos que estar pendiente al final
o durante, que es la reticencia o el rechazo por todo lo que he mencionado, no directamente a la vacuna, sino de la comunidad a ir a vacunarse. Rápidamente, esto es una información reciente de todas estas entidades internacionales donde los países que suspendieron o afectaron sus programas nacionales momentáneamente. Hay muchos que ya han abierto, otros que siguen parcialmente, y vamos a estar claros, en muchos países de Latinoamérica, en los miles de vacunatorios, no están trabajando a totalidad. Eso lo podemos entender perfectamente. ¿Qué es lo que tenemos que ver en este sentido? ¿Hay situaciones anteriores? Sí. Hay que entender que los brotes epidémicos de enfermedades prevenibles por vacunación generalmente resultan porque los sistemas de salud desvían la atención a los programas de vacunas y tienen que darle inmediata atención a epidemias, como en este caso una pandemia. Y el ejemplo más reciente es en África Oriental, donde hubo brotes de sarampión posterior a la pandemia de ébola. Y eso es un ejemplo que tenemos que tomar. En el 2014-2015, durante el brote de ébola, realmente hubo un aumento de muertes causadas por sarampión, también malaria porque se descuiden otros programas de salud, VIH, SIDA y tuberculosis, atribuibles a falla del sistema de salud. Y todo esto se debió a que había una epidemia de ébola, y el sarampión resurgió perfectamente en el mejor espacio. Hay un estudio, los estudios modelados se han puesto de moda por la Escuela de Londres, donde nos habla de que el impacto de suspender las sesiones de inmunización de rutina para prevenir la propagación del COVID-19 y más muertes debidas al COVID-19 en África, han demostrado este estudio, este modelaje, que por cada muerte que tú previenes de COVID, podrían haber entre 34 y 1.274 muertes futuras debido a enfermedades como sarampión, fiebre amarilla, polio, meningitis, neumonía y diarrea. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, por supuesto. OMS está preocupado en este sentido, todos estamos preocupados, todas las sociedades científicas de la región que trabajamos en vacunas, estamos preocupados, y por supuesto ellos dicen que los servicios de inmunización son esenciales y deben mantenerse no obstante la pandemia. Y por supuesto que en cada país debe ya existir protocolos o deben empezar a trabajar en protocolos para cómo vacunar durante la pandemia. Entonces hay que reorganizar, o más bien organizar los servicios de la manera que la persona pueda ir, que el personal de salud pueda trabajar, de que haya una confianza en este sentido, que no es tan fácil. Y esto yo creo que una de las presentaciones principales de esta conferencia. ¿Cuál es la prioridad de las vacunas durante la pandemia ante todas las situaciones que yo he mencionado? Pues hay que vacunar a los recién nacidos en maternidad antes del alta. BCG y las vacunas contra la hepatitis B deben ser administradas. Priorizar las series de vacunación primaria. DPT, hepatitis B, hemofileinfluenza, OPV y PV. Aquí ahora estamos viendo el valor de las vacunas combinadas. Las vacunas contra el rotavirus, neumococo conjugado, influenza, varicela, triple viral y doble viral, pues realmente lo que se debe hacer es no posponer estas series de vacunas. Hay que priorizar la vacuna contra el neumococo y la influenza a los grupos vulnerables. Pero realmente lo que le puedo decir a todos ustedes es que debemos priorizar la vacunación del niño en los primeros 15 meses de vida. Eso es lo que tienen que entender. La vacuna triple viral a los 9 meses o de los 6 meses a los 11 meses, la vacuna cero, yo creo que sí. Hay varios países ya que le están colocando la vacuna de sarampión antes del año, que es la vacuna cero, que es Brasil, es Argentina, es México, es ahora mismo recientemente tengo la información que Uruguay lo hace. Y desde hace tiempo, desde las diferentes sociedades, tanto SLIPE como ALAPE, estamos promoviendo de que
ya la vacuna cero de sarampión empieza a ponerse en toda la región, pero esto es algo que hay que discutirlo. Las vacunas contra hepatitis A y las vacunas contra el virus del papiloma podrían posponerse para más adelante, pero si hay la oportunidad, se debe colocar sin ningún problema. Hay que poner fechas en este sentido y, por supuesto, nunca cambiar la oportunidad de vacunar esta y no vacunar con las prioritarias. Pero no quiere decir que no se vayan a poner o que no haya la oportunidad de ponerse. Por supuesto, entender que mientras más vacunas tú puedas poner en lugares diferentes, como manda todas las buenas costumbres de inmunización, mientras más vacunas se administren durante una sesión, mucho mejor. Y hay que transmitir de que no va a haber un aumento de los efectos adversos de las mismas. Y por supuesto, los refuerzos de los 5 años, de 4 a 6 años, podrían posponerse siempre y cuando haya problemas de toda naturaleza, pues hay que evitar complicar y concentrarnos en la que hemos mencionado. Si un niño está, y eso lo vamos a estar probablemente repitiendo, en un centro de salud, por cualquier motivo, hay que aprovechar en ese momento y hay disponibilidad de vacunas de ponerlo al día en este sentido. No se puede perder esta oportunidad. Podemos entrar en detalles técnicos que no es la idea. La mayoría de los que estamos aquí somos pediatras y básicamente, ¿no? O vacunadores o que tenemos que ver con la vacunación. Y no voy a entrar en todos esos detalles, pero en sentido general, hay 3 actividades de inmunización masiva. Bueno, estamos ahora mismo en la semana de inmunización mundial y aquellas campañas en muchos países, incluso en la región que se hacían, pues se han pospuesto. No es recomendable en este momento y eso es lo que se ha hecho. Las puestas al día con vacunación, los catch-up, sí el proveedor, los servicios de salud deben darle un seguimiento de los cohortes de niños que perdieron la vacuna, que no se pusieron por las condiciones que habían, y hay que luego pues entonces caerle atrás y tratar de captarlo. Y como dije, mientras un niño llegue y vea a un niño dentro de un centro de salud, pues aprovechen para vacunarlo y ponerlo al día. Y por supuesto, en niños por el momento de hogares donde hay un COVID confirmado o sospechoso, deberá inmunizarse solo después de que termine el periodo de cuarentena. Y eso lo podemos hablar después en una conferencia. Y he tomado, por ejemplo, la priorización de las vacunas de Argentina porque es un complementario de lo que yo estoy diciendo. Hay que priorizar también a los grupos vulnerables, por debajo de 2 años, por encima de los 65 años, las embarazadas y las puérperas. Estas últimas con tosferina, por supuesto. Posponer a los escolares de los 4 o 6 años a los 11 años, todo lo que tiene que ver refuerzos perfectamente pues pueden posponerse. Hay que identificar la población y esto es muy importante en zonas marginadas de difícil acceso y grupos de población en riesgo. Tenemos que ser incluyentes, tiene que haber equidad porque luego estos quedan un grupo que van a sufrir mucho, probablemente son los que van a impactarle más cualquier enfermedad de esta naturaleza y también van a ser focos para producir situaciones a los demás. Reforzar y continuar con la estrategia de vacunación de dosis cero, la vacuna contra el sarampión. Esto lo dice Argentina y ya yo lo he hablado. Y priorizar la vacunación de personas de mayor riesgo de mortalidad por el COVID-19, influenza, neumococo. Hay que evitar, por supuesto, y todos los trabajadores de salud tenemos que vacunarnos de las vacunas que debemos tener, ¿no? Influenza o probablemente tosferina, neumococo, y si no nos ha dado varicela, no tenemos hepatitis B, hay que aprovechar todo esto. Y algunos lineamientos generales, porque también en Colombia se ha hablado, y lo que se ha hablado, si una persona tiene COVID sintomática o asintomática, pues hay que darles la medida en este sentido y de una vez derivarlo a un área correspondiente en este sentido y diferir la vacunación 28 días previa verificación del estado de salud del usuario. Esto es importante porque hay que evitar situaciones de que quieran relacionar algún problema del COVID-19 a las vacunas. Estamos viendo, como dije, los síndromes hiperinflamatorios que están probablemente relacionados al COVID-19. Imagínense que esos niños que son niños pequeños o lo que en los primeros años de vida o en los primeros 4 años que hayan recibido una vacuna, inmediatamente se arma una situación que es gasolina para los antivacunas. Y también
de miedo a la comunidad con toda la naturalidad. Hepatitis B. Bueno, hepatitis B, si la madre positiva para coronavirus y recién nacido es positivo también para el SARS-CoV-2, ellos recomiendan diferir la aplicación de la vacuna de recién nacido por 28 días y luego verificar siempre el estatus en el momento. Si la madre y el recién nacido son casos probables de COVID-19, entonces sí se aplica la vacuna de hepatitis B, pero se difiere 28 días la de BCG. Y si la madre es positiva a hepatitis B y tiene COVID también confirmado o en estudio, debe entonces inmediatamente proceder a vacunarse contra hepatitis B en las primeras 12 horas o 24 horas y las primeras dosis de la inmunoglobulina de las primeras desde que nació. No hay la menor duda que en vista de los riesgos asociados con la interrupción de las actividades de vacunas, es vital recomendar que se siga trabajando de la manera más normal, de la manera óptima, para evitar situaciones de las que hemos estado comentando. Entonces, concentrarnos finalmente en el niñito, en la niñita, por debajo de los 15 meses y luego también trabajar en todo lo que he mencionado, pero esto es la prioridad. Algunas medidas recomendadas que cada país tiene, la suya debe revisar, tiene que tener protocolo sobre el personal de salud en torno a los vacunatorios, a los lugares donde los pacientes van a ir a vacunar, que algunas veces hay situaciones porque muchos de esos centros de vacunación están dentro de hospitales y probablemente no tienen una entrada por la calle que no tenga que entrar al centro de salud. Es una situación. Entonces, hay muchísimas situaciones, protegerse bien la persona que viene, proteger bien a el que ponga la vacuna. Por supuesto que al bebé no hay que ponerle cubrebocas, sin lugar a dudas es muy molesto, eso le puede causar situación. Y todo lo que es que la persona que venga sea joven, preferiblemente joven, sin una situación de base. Todo esto no voy a abundar porque realmente deben trabajarse en cada uno de los programas de inmunización de nuestros países. Ya hay las medidas de protección para el trabajador de salud, eso es importantísimo y aquí hay una serie de recomendaciones en este sentido, pero el personal que vacuna tiene que dar una imagen real de protección, primero de que no puedan transmitir o disminuir la transmisión ellos y segundo de que no puedan ser contagiados o disminuir su contagio, para que mientras más rápido todo esto se logre, menos renuencia de la comunidad a vacunarse. Hay un riesgo asociado con las vacunas durante una pandemia. Bueno, realmente documentado no existe un riesgo ahora mismo de vacunar a un niño durante esta pandemia de SARS-CoV-2, pero esta es una enfermedad que está en evolución, que estamos aprendiendo, que todavía no sabemos muchas cosas de ella y por lo tanto tenemos que estar supervisando de manera muy rigurosa, de manera muy cercana cualquier situación que se presente en efectos adversos asociados a la vacuna. Por eso es el diferir en algunas situaciones 28 días si la persona lo tiene. Pero que se ponga en el momento, si usted lo puso y el niño empezó a tener la enfermedad a los 3, a los 5, 7 días, no, bueno, ya se puso y esperemos que no haya ningún tipo de situación. Algunas recomendaciones también de la Organización Panamericana de la Salud es que también para la epidemia vacunar contra neumococo, contra la influenza, contra sarampión, porque tener una situación de brote de sarampión que es tan, sabemos, tan contagioso, es la más contagiosa, o tener un problema respiratorio que pueda confundir y complicar la situación. Entonces, mientras menos situaciones hay de este tipo que podamos prevenir con las vacunas que tenemos disponibles, pues es mucho mejor. Hay algunas recomendaciones más, que es proteger a los trabajadores de salud. Ya parte de lo que no hemos hablado, de que la experiencia que hay con epidemias como la de ébola, que aumentó otras enfermedades, que sabemos que tenemos que seguir transmitiendo el concepto que las vacunas salvan vidas y que las personas más vulnerables son las que más la necesitan. Es un problema de equidad, de justicia social y mantener la capacidad de vacunación también es clave para garantizar la preparación de la región.
No hay la menor duda de que en esto debe estar trabajando en muchos países, independientemente tienen que sacar un equipo, tienen que sacar un recurso, tienen que sacar un tiempo, porque esto es algo que no se puede descuidar, como otros programas, por supuesto, de prevención. Y lecciones por aprender en el proceso. Yo saco 3, pueden haber muchos más. Al final, en otra conferencia, pues tendremos muchos más. Pero primero, que frente a la alta demanda de insumos médicos alrededor del mundo, cada país debe estar trabajando en ir pidiendo o tener los recursos de tener a mano un gran abastecimiento de todas las vacunas, principalmente las vacunas prioritarias. Esto es importante de que cada país, cada tomador de decisión se sienta a ver todo esto y evitar situaciones de desabastecimiento y no planificados. Hay que planificar muy bien. La importancia de la Ley Nacional de Inmunizaciones en un país que puede estar protegiendo o asegurando lo anterior, pero también aquellos que no tenemos una Ley Nacional de Inmunizaciones, vemos cuán importante es en este momento tenerla. Y por supuesto, los países deberían aplicar estrategias de comunicación eficaces y colaborar con las comunidades con el fin de disipar preocupaciones, reforzar los vínculos comunitarios y restablecer la demanda comunitaria de vacunación. Sencillamente yo creo que va a haber una renuencia por toda la situación, no a las vacunas propiamente, y yo creo que en ese párrafo es algo que está bien descrito en todo lo que tenemos que trabajar. Esas son las 3 directrices que yo aconsejaría. Esto realmente, la región somos tan diversos en las Américas, en Latinoamérica, y esto tenemos situaciones con mucha inequidad, con muchas situaciones excluyentes, y esto puede ser una foto de cualquier parte, ¿no? Y en este momento muestro lo de Venezuela como en una parte de una etnia que tienen situaciones prácticamente, yo diría, infrahumanas, ¿no? Que no sé cómo llega la vacuna. Y en estos grupos es que tenemos que ir pensando. Cuando hablamos que hay que mantener la vacunación, vemos probablemente grandes centros de vacunación en cerca de metros, de autobuses, con mucha circulación de carros o barrios donde las personas pueden llegar a pie o con ciertas facilidades. No, también hay situaciones como estas que hay que trabajar y hay que tener cuidado porque todos merecemos, y además las coberturas es para todas las regiones y para todos los municipios. Ya para finalizar, por supuesto, yo estoy seguro que todo el personal médico seguiremos luchando contra el COVID para salvar a los pacientes. Yo estoy seguro que vamos a ganar la batalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor José Brea. Creo que vamos a continuar con las otras exposiciones para luego hacer una sola tanda de preguntas. Perfecto, y respuestas. ¿Le parece? Perfecto, ya, muchísimas ahí me gracias. voy a retirar de micrófono y Extraordinaria su presentación, como siempre, doctor. Muchísimas gracias. Y ahora damos la bienvenida a la doctora Diana Mabel Ramos, quien es presidenta de la Sociedad de Infectología del Guayas, médica infectóloga, magíster en infectología y enfermedades tropicales, médico tratante de infectología del Hospital Luis Bernaza, coordinador del control de infecciones del Hospital Luis Bernaza y jefa de prevención de enfermedades infecciosas del municipio. Como ustedes saben, a nivel latinoamericano y quizá mundial, el día de hoy tenemos la información al instante de lo que sucede en cada uno de nuestros países y lamentablemente en el Ecuador la ciudad de Guayaquil, la provincia del Guayas, ha sido una de las más afectadas con esta enfermedad, con esta COVID-19 y en buena hora tenemos aquí a una distinguida científica del territorio nacional que nos va a exponer la vacunación en adulto mayor con notaciones en tiempos de pandemia y que también nos comentará algo sobre la difícil situación que como profesionales, infectólogos sobre todo, le ha tocado vivir en estos momentos. Doctora Mabel, muchísimas gracias por su presencia y le damos la bienvenida a que continúe con su presentación. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan?
Sí. Ya, gracias, perfecto. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, a la doctora Greta Muñoz, a la doctora Johanna Sebo, por su invitación para formar parte de este foro. El tema que voy a presentar es vacunación del adulto mayor y sus connotaciones en el tiempo de pandemia. En cuanto a la cronología de esta pandemia, sabemos que los primeros casos fueron diagnosticados el 8 de diciembre, en algunos casos en la provincia de Wuhan, en China. El 1 de enero se tomó la medida a través del Ministerio de Salud de China de cerrar el mercado de Huanan, considerado el foco principal de esta pandemia. El 3 de enero la OMS genera una comunicación hablando pues sobre que este tipo de neumonía hasta ese momento no se sabía cuál era el germen causal. El 7 de enero recién se pudo identificar un nuevo coronavirus que se lo asoció al síndrome de distrés respiratorio agudo grave provocado por el coronavirus. El 13 de enero se produjo el primer caso de COVID-19 fuera de China. Se comenzaron ya a realizar las pruebas de secuenciación de SARS-CoV-2 y a utilizar las pruebas de biología molecular para la detección de este virus. El 20 de enero se demostró la transmisión humana del SARS-CoV-2 y el 23 de enero la Organización Mundial convoca a su comité de asesoría de emergencia. En ese momento todavía no consideraron una enfermedad de emergencia sanitaria. Sin embargo, el 31 de enero la OMS declara al COVID-19 como una enfermedad sanitaria de importancia internacional. Actualmente, 187 países sufren de esta pandemia. Existen aproximadamente 3.864.696 casos diagnosticados. De ello, el 7% de la población ha fallecido. Las naciones que tienen mayor número de casos están Estados Unidos, España e Italia. En cuanto a la sintomatología clínica, bueno, ha variado desde el inicio de la pandemia. Los primeros casos descritos por los científicos chinos describían que el periodo de incubación medio era de 4 días, máximo hasta 14 días, de allí los 14 días que se utilizaron luego de cuarentena. La fiebre al ingreso era una febrícula en el 43.8%, sin embargo, el personal médico que atendió a estos pacientes pudieron revisar que la fiebre, la temperatura iba aumentando con respecto a los días de hospitalización. Esto se cumplía en el 88.7% de los casos. La tos se presentaba en el 67.8% de los casos y habían síntomas no tan frecuentes como la disnea y la expectoración en casos leves y casos moderados. Actualmente se conoce que el esquema fisiopatogénico del SARS-CoV-2 tiene que ver con 3 estadios que están básicamente delimitados. El estadio 1, que corresponde a la primera fase o la fase de respuesta viral, donde existen sintomatologías de tipo constitucional. Puede haber fiebre, en su mayoría tos seca, síntomas gastrointestinales como la diarrea, cefalea, alteraciones del gusto y del olfato. En la fase 2 es considerada ya una fase de respuesta inmunitaria, donde además de los síntomas mencionados pueden haber signos como disnea o hipoxemia, con una PAFI menor a 300 milímetros de mercurio. Se hallan en imágenes tomográficas, sobre todo infiltrados en vidrio esmerilado. Pueden haber elevaciones de la transaminasa y el diagnóstico normalmente en emergencia lo que nos da también la pauta es una linfopenia creciente. En el estadio 3 se conoce como fase hiperinflamatoria.
hay una respuesta exagerada del sistema inmunológico. El paciente, cuando llega a la emergencia, muchas veces ingresa con un síndrome de distrés respiratorio agudo grave, en sepsis, en fallo cardíaco, fallo renal. Dentro de los marcadores bastante sensibles para nosotros es la ferritina, el dímero D, la LDH, la interleuquina 6 y el aumento de troponinas. Si bien es cierto, la edad tiene mucho que ver en cuanto a la aparición de esta enfermedad. Al inicio se decía que era una enfermedad que no afectaba mayormente a los niños y que era mucho más agresiva en los adultos mayores. Esta es un estudio que se publicó en JAMA, donde está la distribución por edad y se puede observar que el 87% de los casos tenían una edad comprendida entre 30 y 79 años y mayores a 80 años se cumplía el 3%. Cuando comenzamos a tratar pacientes con COVID-19, nos dimos cuenta pues que cualquiera puede estar afectado, nadie tiene inmunidad. Sin embargo, la mortalidad de los casos sí estuvo mucho, se ve mucho más evidente en edades mayores, de 70 a 79 años el 10% y más de 80 se cumple el 15% de los pacientes que ingresan a los hospitales. Los adultos mayores y las personas de cualquier edad, pero que tengan afecciones subyacentes graves, tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente y morir a causa del COVID-19. Dentro de las afectaciones y otros factores de riesgo se asocian el asma, la enfermedad pulmonar crónica, diabetes, afecciones cardíacas graves, enfermedad crónica bajo tratamiento dialítico, obesidad grave, mayores de 65 años, personas que viven en asilos o ancianatos y centros de cuidados de largo plazo, personas inmunodeprimidas o que tengan enfermedades hepáticas. La mortalidad en España se dice que el 86% del total de fallecidos en España representa la población mayor de 70 años, mientras que el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, afirma que 8 de cada 10 fallecidos son adultos mayores, teniendo en consideración que la mortalidad aumenta en pacientes mayores de 85 años entre un 10 y 27%. Para todos es conocido que el coronavirus azotó Ecuador y sobre todo la provincia del Guayas, la ciudad de Guayaquil, desbordando el sistema hospitalario y no solamente el sistema de atención de salud, sino también los cementerios por la alta mortalidad que tuvimos al inicio de la epidemia. En el Ecuador se reportan, bueno, esto fue un corte hasta el día 7 a las 8 de la mañana, se reportaron 30.298 casos confirmados, de ellos 1.654 personas fallecidas. Si vemos los casos confirmados por grupo de riesgo, sabemos que entre 59.1% correspondían a personas entre 20 y 49 años y el 24.2% entre 50 y 54 años y más de 65 años el 14.1% de nuestra epidemiología. Ustedes pueden ver acá dos cuadros. En el cuadro del lado derecho se puede ver mortalidad por edades. Esto es sacado de una información de las terapias intensivas de uno de los más grandes hospitales de Guayaquil, donde se observa que en la terapia intensiva el mayor número de pacientes corresponden a edades mayores a 50 años. Sin embargo, la mortalidad es mucho mayor en aquellos pacientes mayores de 80 años. Acá tenemos dos investigaciones que se hicieron a través de la mesa técnica en la lucha contra el COVID-19, donde formamos parte
infectólogos de varios hospitales de la ciudad de Guayaquil y de Quito, simplemente haciendo un análisis del número de fallecidos desde el 21 de marzo hasta el 7 de mayo, se puede ver en amarillo un registro de 9.353 casos. El promedio de muertes en Guayaquil es de 37.6 personas al día, y lo que está en rojo es imputable a la pandemia, es el número de muertes fuera de la base de 37.6, que desde el 21 de marzo hasta el 7 de mayo se estima que ocurrieron 7.547 muertes imputables a la pandemia del COVID-19. Ustedes pueden revisar que en las fechas entre el 30 de marzo hasta el 17 de abril el número de muertes pasaba los 100 casos por día. Sin embargo, las últimas semanas, desde el 23 de abril en adelante, el número de casos ha ido disminuyendo. En un estudio realizado por el municipio de Guayaquil, se estimó que el 33% de los residentes que viven en Guayaquil en algún momento se contagiaron con COVID-19. Si eliminamos el 15% de los falsos negativos de las pruebas rápidas, podemos estimar que el 50% de la población de la ciudad ha sido ya infectada. ¿Qué sabemos de el coronavirus y los candidatos vacunales? Bueno, actualmente existen algunas plataformas de investigación, entre ellas plataformas de ARN mensajero, uno de ellos es el más conocido, vectores virales que transportan proteínas recombinantes, subunidades recombinantes, virus inactivados con formaldehído y virus atenuados. Okay. Las tablas de inmunización recomendadas por el CDC de los Estados Unidos, ustedes pueden allí en la tabla ver todas las vacunas que se dan en pacientes mayores de 19 años. Sin embargo, quienes tienen un mayor peso para disminuir la mortalidad, sobre todo asociado al COVID-19, tienen que ver con la vacuna, con la inmunización frente a la influenza y al neumococo. El mecanismo de infección del tracto respiratorio por el virus, el SARS-CoV-2, lo hace a través del receptor de la angiotensina 2. Lo que hace el virus es unirse con este receptor y provocar un estado de hiperinflamación que puede ser inclusivemente mortal. Se ha asociado a la coinfección con el virus SARS-CoV-2 y el desarrollo de COVID-19 de otro tipo de patologías que pueden ser de tipo virales y también bacterianas. Por lo que es necesario que las personas, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo ya mencionados, estén inmunizados. Acá tenemos una diapositiva donde se observa que el 86.1% de los pacientes hospitalizados fuera de la pandemia del COVID-19 con neumonía neumocócica tenían más de unas enfermedades subyacentes o hábitos de riesgo. Si podemos observar en la pantalla las mismas enfermedades que dan un factor de riesgo a las infecciones por el SARS-CoV-2 intervienen también en otras enfermedades respiratorias. Dentro de estas enfermedades tenemos el EPOC, diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca y el asma, que en su total representan el 31.6% de los casos con mayor riesgo de tener algún tipo de complicación durante su hospitalización. En esta diapositiva vemos cómo el riesgo de una enfermedad neumocócica invasiva se incrementa tanto con la edad, también con las comorbilidades. Mientras mayor sea la edad y mayor el número de comorbilidades, mayor riesgo de presentar este tipo de infecciones.
En cuanto a la vacuna contra la influenza, tenemos que estar fuertemente relacionada con un mayor riesgo de mortalidad, no solamente para la neumonía y para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también para otras muertes específicas, como tenemos el SB en el 65%, enfermedades renales 60%, diabetes 55% y otras causas 49%. Esto nos da la pauta de que una población protegida y vacunada probablemente tenga menos riesgo de fallecer frente a pandemias que generan infecciones del tracto respiratorio y que pueden mejorar su estadio e incluso su tratamiento. Las recomendaciones por la pandemia de COVID-19, si bien lo explicó el doctor que me antecedió, decíamos que los gobiernos deben continuar brindando a sus pacientes un acceso a los servicios clínicos en entornos seguros para todos y que los planes de vacunación deberían de seguir siendo una prioridad en los países. Sin embargo, en el contexto de la pandemia del COVID-19, las recomendaciones es que se evite el contacto cercano y en las áreas que se promuevan la vacunación de los pacientes deben de procurar que ellos mantengan una distancia mayor a 2 metros, que utilicen las mascarillas en lugares públicos y dentro de las instituciones de salud, se promuevan las buenas prácticas de higiene, sobre todo la higiene de manos, la etiqueta de la tos. Si el paciente está enfermo, debe de procurar quedarse en casa, debe de evitar ir al trabajo, a la escuela o a lugares públicos y evitar tomar transporte público. Se deben de brindar las facilidades para que los adultos con factores de riesgo, sobre todo, puedan acceder a las vacunaciones. Por último, pero no menos importante, todavía no tenemos la vacuna contra el COVID-19, sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que lo más fácil y lo más difícil a su vez de implementar en los centros de atención es la buena higiene, no solamente la higiene de manos con alcohol gel, sino también con agua y jabón, y la limpieza de las superficies van a permitir reducir el riesgo de transmisión en las poblaciones vulnerables, en los adultos mayores y en el personal de salud. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Por alguna razón no tengo cámara todavía. A ver, no tengo cámara, pero agradecerle infinitamente la presentación de la doctora Mabel. Como ustedes ven, es alguien que vive y ha vivido la tragedia, podríamos decir, el drama de la infección, enfermedad en la ciudad de Guayaquil, en la provincia, y también conoce del Ecuador. Ahora vamos a dar paso a igual las preguntas las daremos posterior. Vamos a dar paso a la doctora Lourdes Dueñas, que nos acompaña desde la República del Salvador. La doctora es pediatra infectóloga, pediatra del Hospital de Niños Benjamín Blum en El Salvador, infectóloga en el Instituto Nacional de Pediatría, hizo infectología en el Instituto Nacional de Pediatría en México, tiene una maestría en control de infecciones en Chile, actualmente es el jefe de departamento de infectología del Hospital Blum y directora de control de infecciones hospitalarias. Es profesora de pre y posgrado de la Universidad de El Salvador, vicepresidenta de la Sociedad Salvadoreña de Infectología, miembro del Comité Asesor de Vacunas de SLIPE, miembro del Comité Nacional de Investigación CONAIS del Instituto Nacional de Salud. La doctora Lourdes Dueñas nos va a hablar sobre algo que frecuentemente nos preguntamos ante tanta vacunación y antivacunación, sobre los mitos y verdades de la vacunación y sobre todo lo que en el último tiempo usted, o sea, a partir de la infección y de la enfermedad por el coronavirus, se ha planteado la hipótesis de que si están vacunados o aquellos que están vacunados con BCG, con rubiola,
con polio, etcétera, tendrían alguna cierta posibilidad de enfrentar mejor o generar ciertos anticuerpos de mejor manera frente al coronavirus. La doctora nos va a hablar justamente de mitos y verdades de la vacunación con cobertura de vacunación, BCG, polio, rubiola. Doctora Lourdes, agradeciéndote muchísimo, muchísimo tu presencia, muy gentilmente, te ruego, sigas con la presentación. Hola Greta, Joana, muchas gracias de haberme invitado. Estoy muy contenta de participar en este webinar tan interesante. Pues sí, vamos a hablar un poco en general de la vacunación, de algunos mitos, pero enfocados precisamente en lo que la doctora Greta menciona, ¿verdad? De estas cosas que se han andado circulando en las redes en cuanto a BCG, polio, MMR y en cuanto a su relación con la protección o no contra el COVID. Vamos a hablar un poco de las generalidades, de algunos mitos, no todos los que estamos acostumbrados a ver, de los mitos del timerosal, del autismo, sino que más bien enfocándonos a realmente del uso de vacunas para lo que no realmente están completamente indicadas, que es la protección específica o directa para la enfermedad que fueron creadas. Lo que vamos a hablar un poco más de la implicación de estas vacunas, más allá de la protección directa y de la inmunidad y de estas vacunas específicamente de ese polio. Sabemos que ningún avance de la medicina ha logrado salvar tantas vidas como lo han hecho las vacunas. Pero si nos vemos en los últimos años, ha habido como una detención en la tasa mundial de coberturas y no hemos logrado pasar en la última década el 86% de las tasas generales de cobertura de vacunación y realmente no estamos logrando cambios significativos en estos últimos años a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo los diferentes países. Y obviamente nuevas vacunas se están tendiendo a utilizar y algunas que estaban infrautilizadas están aumentando su uso, ¿verdad? Y se calcula más o menos que si nosotros mejoráramos por lo menos un 5 o un 10% más las coberturas mundiales de vacunación, por lo menos 1.5 millones de muertes más podrían ser evitadas en el mundo. Tan así que no hemos logrado alcanzar que 19.4 millones de lactantes en el mundo sean vacunados con su tercera dosis de PT. Entonces, esto obviamente nos ayuda, como decía el doctor Brea, a que no podemos quitar el dedo del renglón en las coberturas vacunales, porque si no vamos a tener un problema peor que el COVID-19. Y obviamente, más adelante vamos a ver cómo precisamente las vacunas han sido precisamente víctimas de su propio éxito. Sabemos que el impacto y la importancia de las vacunas va mucho más allá de la protección y la reducción de las propias enfermedades para que fueron creadas. Sabemos que cada vacuna que se ha introducido ha logrado ya sea erradicar, controlar o disminuir las enfermedades en cierta manera. Tenemos enfermedades como la viruela que han sido erradicadas, enfermedades como sarampión que está casi en erradicación en muchos de nuestros países y enfermedades que están muy bien controladas como son tétano, polio, que polio también ya casi estamos en la erradicación en América Latina y vemos cómo no ha habido una vacuna que se haya introducido y que no haya logrado impactar de una manera positiva en el mundo. Vemos también cómo en el siglo XX, y si comparamos el año 2000, cómo hemos logrado disminuir las diferentes enfermedades, sarampión, rubiola, paperas, y cómo pareciera ser que ahora tenemos mucho más miedo a los efectos secundarios de la vacuna que a la propia enfermedad en sí. Eso obviamente ha agravado mucho el temor que la gente tiene mucho más a la vacuna que a la enfermedad. Y no solo es el impacto de las vacunas en cuanto a su relación en carga de enfermedad, sino que sabemos que las vacunas impactan en la parte económica, social, en los años de vida perdida, en los años de vida ajustados por discapacidad, salvados gracias a las vacunas en todo el mundo,
en diferente medida. Algunas vacunas son más impactantes que otras, pero en general todas tienen un impacto considerable. Si ustedes recuerdan, en la antigüedad, vacunas antes, como la viruela, ¿verdad?, que fue quizás la vacuna que más impacto tuvo porque erradicó en el mundo una enfermedad que tenía una alta mortalidad entre el 30 y el 50%, y a los pocos años de estarse aplicando, prácticamente en 1979 la habíamos erradicado del mundo. Vimos que esta vacuna, prácticamente su aplicación y su realización fue basada en acciones que se basaron en la observación. Ahora ya no pudiéramos hacer una vacuna basada en la observación. Cada vez las exigencias para poner una vacuna, para realizarla, son mucho mayores, y generalmente las farmacéuticas que realizan vacunas tienen las exigencias de estándares de calidad más altos en la industria farmacéutica. Entonces ahora cada vez nos regimos por cosas mucho más difícil, y prácticamente hacer una vacuna es sumamente costosa y es sumamente difícil. Vemos en el tiempo cómo las vacunas al principio pues obviamente nos impactaban lo que reducía de la enfermedad, pero a medida el tiempo ha ido avanzando, no solo nos impacta eso, sino que qué tanto esa vacuna impacta en lo social, en lo económico, en lo que el paciente va a llegar a ser cuando sea grande. Y estamos viendo que el país que invierte más en vacunas es aquel país que tiene mucho más capacidad de tener un país desarrollado. Por eso es que los países económicamente pujantes invierten tanto dinero en los esquemas de vacunación, porque lo ven como una inversión y no como un gasto. Dicho eso, vemos obviamente que las vacunas son importantes, pero que ahora, en la actualidad, precisamente a veces muchas cosas de las que hablamos de las vacunas, cosas que queremos alcanzar más allá de las vacunas, nos hacen muchas veces pensar que las vacunas o que los efectos secundarios de las vacunas a veces tienen muy poca tolerancia en las personas, y que a veces no, un efecto adverso, por mínimo que sea, no lo queremos. Y eso hace que las personas dejen de vacunarse y que las enfermedades reemerjan. Ahora el miedo por las enfermedades ha sustituido al miedo por el miedo a las vacunas, y obviamente la seguridad de las vacunas ha sido algo prioritario para los sistemas de salud, para los receptores y para los productores de vacunación. Algo muy importante que siempre vemos en relación de las vacunas es lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, y ya me voy acercando a la temática esta tarde, que es precisamente lo que el sistema inmunológico se ve afectado cuando nosotros aplicamos una vacuna, y cómo a veces hay vacunas que pueden estimular el sistema inmune de una forma inespecífica, y que nosotros esperamos que esa estimulación pueda dar algún grado de protección para otras enfermedades, que es para lo que no ha sido creado la vacuna. Sabemos nosotros que un temor de los papás cuando el niño recibe vacunas, sobre todo en la primera infancia, que reciben muchas vacunas, es precisamente este reto antigénico que nosotros hacemos al sistema inmunológico. Sabemos que antes, en años 1900, cuando se introdujeron las vacunas, una sola vacuna podía llegar a tener hasta 200 antígenos. Ahora podemos vacunar hasta para 20 enfermedades, y la cantidad de antígenos es menor que lo que usábamos en años 1900. Ahora, por ejemplo, usamos 20 enfermedades y usamos 125, 124 antígenos. Y entonces, obviamente, las nuevas vacunas procuran menos antígenos. Pero aún, aunque fueran muchos antígenos los que nosotros usáramos los pacientes, estas vacunas actuales solo representan una pequeña fracción de antígenos, a lo cual el sistema inmune puede perfectamente responder. Generalmente, un sistema inmunológico normal de un infante puede responder a 10 a la 16 epítopes en un solo instante. Quiere decir que si nosotros administráramos en un mismo momento a un niño 11 vacunas, solo estimularíamos al 0.1% de su sistema inmune.
Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una enfermedad viral por vías respiratorias superiores, se estimulan más o menos 4 o 10 antígenos. Y si fue una infección por Streptococcus pyogenes, una infección faríngea, más o menos son de 25 a 50 antígenos lo que nosotros estamos estimulando. Por lo tanto, no hay que tener miedo a estimular de sobremanera el sistema inmune en la edad pediátrica. Tantas vacunas y realmente los hechos reales, lo que nosotros tenemos que ver es que el sistema inmune neonatal inicia su desarrollo desde temprana edad, a las 32 semanas, de una manera ordenada desde la vida intrauterina, y que la maduración del sistema inmune continúa inmediatamente luego, desde el momento del nacimiento, cuando el niño sale por el tracto genitourinario de la madre y se coloniza, ya sea si sale por parto vaginal o por parto vía cesárea. El sistema inmune del niño no tiene la eficiencia del adulto, pero aún así puede ser estimulado por grandes cantidades de antígeno con una buena respuesta inmunológica. Y las vacunas modernas tienden a contener un número mucho menor de antígenos para los que el sistema inmune está diseñado para responder. Entonces vemos que las vacunas en alguno o mayor o menor grado están hechas para estimular nuestro sistema inmune, y eso es lo que busca, ¿verdad? Retar a nuestro sistema inmune para crear anticuerpos protectores, ya sea directos o indirectos. Y esta gráfica me gusta mucho porque nos permite ver cómo las células T nativas, cuando estamos a temprana edad, permite al pequeño poder ser entrenado para muchos años de la vida para que sea más factible esta respuesta inmunológica, y vemos cómo en el correr de los años, allá por los años 60 o 70, estas células se van disminuyendo y van aumentando las células de memoria. Quiere decir que nuestro momento de entrenarnos y de fortalecer nuestro sistema inmunológico son en los primeros años de nuestra vida. Ahora sí vamos entendiendo que el sistema inmunológico está hecho para ser retados y que las vacunas son de las primeras cosas que en nuestra infancia nos retan a estimular a este sistema. Vamos a hablar de estas cosas, ¿verdad? De la BCG, y la BCG sobre todo se ha planteado qué efectos beneficiosos puede traer al sistema inmune inespecífico que en cierta manera puedan proteger contra el COVID-19. Y eso fue un estudio que salió de la observación pensando en que había muchos países que tenían coberturas universales con BCG y que cuando se dio la epidemia no habían tantos casos en estos lugares, pero vamos a ir viendo en lo que vamos desarrollando la plática qué es lo que pasó con estos estudios y qué otros estudios han apoyado estos mitos alrededor de estas vacunas. Vamos a hablar un poquito de la BCG. Sabemos que la BCG se le ha atribuido muchas más acciones que no solo la tuberculosis. Sabemos que se ha estado usando para el tratamiento adyuvante de cáncer de la vejiga, ¿verdad? También se le ha atribuido a disminuir enfermedades como lepra, 20% de casos de lepra disminuidos después de la aplicación de la BCG, también disminución de enfermedades respiratorias superiores y ahora disminución de mortalidad infantil y neonatal, que ya lo vamos a ver más adelante en los artículos que les voy a presentar, y obviamente ahora relacionados con el COVID. Sabemos que esta vacuna es la más antigua usada. Actualmente se usa en 153 países, más de 130 millones de dosis se han aplicado en el mundo. Generalmente tenemos más de 80 años de estar usando la vacuna de la BCG y la primera vez se aplicó en 1921, ¿verdad? Se aplicó en un niño francés recién nacido cuya madre había fallecido de tuberculosis. Y aunque se produjo en Francia, el primer país que empezó a utilizarla de una forma rutinaria como en un esquema universal fue Rusia. Y así vemos cómo se han utilizado en el mundo múltiples cepas. En la actualidad hay 16 cepas diferentes de vacuna BCG.
han existido múltiples. Es una vacuna un poco controversial. Ustedes saben que la protección es variable dependiendo de la población. La cepa que se utiliza, la protección contra tuberculosis va más enfocada para tuberculosis meningia y tuberculosis miliar y varía desde un 30 a un 80% de acuerdo al estudio que uno revise. Aquí podemos ver en esta gráfica las políticas de vacunación por país, qué países las tienen como la mayoría de países vemos que la tienen como una vacunación en sus programas de vacunación universal. Hay países que la tienen a disposición, pero no es obligatoria, y hay países como Canadá, Estados Unidos, que son vacunas que solo se utilizan para grupos especiales, pero que no están dispuestas para todo el mundo. Sabemos también que la inmunidad otorgada por la BCG tampoco dura toda la vida. Generalmente en los estudios, esto que más o menos dura 20 años, pero abajo de 15 años dura 82%, entre los 15 y los 24 años 67%, y entre los 25 y los 34 años dura un 20%. Entonces podemos decir un promedio entre 15 y 20 años es la protección duradera de la vacuna de BCG. Entonces ahí vino la gran pregunta de que cómo podría protegernos haber recibido previamente la vacuna BCG contra la tuberculosis, habernos protegido contra el COVID. Así fue como un grupo de investigadores en China empezaron a hacer estas investigaciones. Y entonces es lo que vamos a revisar ahorita. Y podemos ver en esta gráfica que ellos encontraron, este estudio está en publicación, se realizó entre las fechas del 21 y el 28 de marzo de este año, y lo que ellos empezaron a observar, por qué en Rusia, por ejemplo, que tiene 144 millones de habitantes, por qué solo habían menos de 150,000 personas afectadas si Rusia tiene la BCG de manera universal, y empezaron a ver cómo países que tenían ese esquema universal se estaban viendo menos afectados. Y entonces empezaron a estudiar cómo es que la BCG podía ofrecer una protección a las infecciones respiratorias, ¿verdad? Y cómo lo que pensaba la OMS, que los países que tenían un sistema de salud más vulnerable, como lo era India, Filipinas o Nepal, iban a verse mucho más afectados. Y al final vieron que fue países como Europa y Estados Unidos los que más estaban viviendo la pandemia. Y así fue como ellos empezaron a dar estas observaciones y empezaron a investigar en este estudio ecológico, y vieron, tomaron 40 países de los que tenían por lo menos más de 500 casos en cada país, y los estratificaron en casos y en muertos, en vacunados y no vacunados, y ellos pudieron observar como, por ejemplo, en el grupo de los casos, la media de los vacunados fue 43 casos y la media de los no vacunados 290 casos. En el caso de los muertos, la media de los que estaban vacunados fueron 0.39 de mortalidad, y en los que no estaban vacunados 2.7 de mortalidad. Entonces ellos decían que obviamente el estar vacunado contra BCG era un factor que protegía probablemente por la respuesta inmunológica o el refuerzo inmunológico que la BCG daba para dar protección contra el COVID-19. Esto era un poco variable porque dependía del tiempo en que se había tomado la muestra y cómo iba evolucionando el tiempo de la pandemia, obviamente cómo iban a salir los resultados de los casos. Y ustedes saben también que en este estudio ellos evaluaron todas las cepas de BCG que se encontraban usándose en estos países en el mundo, y ustedes saben que dentro de las 16 cepas de BCG que se utilizaron y que estamos usando desde 1921, se dividen estas 16 cepas en dos grandes grupos, las de cadenas tempranas y las de cadena tardía. Y la gran diferencia entre estos dos grupos de cadena temprana y de cadena tardía, la de cadena temprana, que es el grupo 1, 2, y la tardía, que es el 3 y el 4, si bien es cierto, tienen la diferencia en el tiempo de que estas cepas aparecieron, también tienen la diferencia que las cepas que son denominadas de cadena tardía tienen
una forma más defectuosa de cómo dar inmunidad, la potencia es menor y persiste menos tiempo en los ganglios linfáticos. Entonces eso podía ser un factor también que pudiese afectar al sistema inmunológico. Entonces hay muchas críticas que hacer a este estudio, ¿verdad? Primero, que es un estudio ecológico, el mismo diseño del estudio no puede relacionar exposición y enfermedad, solo permite generar hipótesis. El tiempo donde se analizó, generalmente esto se analizó el 21 de marzo y, por ejemplo, en la India, el 21 de marzo solo habían 195 casos. Si nos íbamos 10 días después, el 31 de marzo, habían subido a 1.071 casos. Y igual en Sudáfrica habían poco menos de 150 casos y a los 10 días ya habían más de 2.000 casos. Entonces el tiempo tenía mucho que ver porque no todos los países estaban en el mismo momento de la pandemia. La falta de pruebas, no todos los países tenían la misma disponibilidad de pruebas para COVID. Entonces eso podía haber países con muchos subregistros de casos y de muertos. Entonces eso podía variar los resultados. La correlación no indica causalidad, entonces ahí podemos ver la exposición que estaba influenciada por muchos factores confusores y la plausibilidad biológica, ¿verdad? El uso del sentido común. Creer que la BCG nos protegería contra el COVID podía dar una falsa sensación de seguridad. Entonces, obviamente, todo esto venía potenciado porque sabíamos que antes habían muchos estudios de virus respiratorios donde se decía que la BCG disminuía la probabilidad de tener infecciones respiratorias inferiores en los niños y obviamente disminución de la mortalidad y que por lo tanto esto también podía verse. Y es lo que vamos a ver en los siguientes estudios que les voy a presentar. Aquí vemos en este estudio que fue realizado en el 2017, dividía a los niños en dos grupos, un grupo de 2.083 niños, otro grupo de 2.089 niños. El grupo de 2.083 niños eran niños de Guinea-Bissau, que ustedes saben ahí que generalmente el esquema de BCG que se aplica en ese país es arriba de los 2.5 kilos, y generalmente se aplica a los 2 meses junto con el resto de las vacunas. En este estudio ellos vieron niños menores de 2.5 kilos y se ponía de una forma más temprana y lo compararon contra el estándar que era a los 2 meses y niños de más de 2.5 kilos. Y lo que ellos lograron ver era una disminución en la mortalidad neonatal. La mortalidad neonatal disminuyó en el 38% para todas las causas y la mortalidad infantil, que fue hasta los 12 meses, disminuyó en un 16%. Y generalmente la disminución fue más grande en las enfermedades infecciosas, sobre todo en la sepsis y en la neumonía, que en las enfermedades no infecciosas. Entonces, todos estos estudios son los que han venido dando pie a pensar que la vacuna BCG pudiera tener este impacto en reducción de otras enfermedades diferentes a la tuberculosis. Este otro estudio, por ejemplo, mostraba en 3 grupos diferentes, a los 3 días después de la BCG, a los 28 días después de la BCG y a los 12 meses después del nacimiento y de la aplicación de la BCG, en 3 cortes diferentes. Es un metaanálisis de 3 ensayos. En el primero es del 2002 al 2004, el segundo de los 28 días es del 2004 al 2008 y luego del 2008 al 2013. Y lo que ellos pretendían era también ver qué tanto se modificaba al administrar en campañas la OPV junto con la BCG, si esto también tenía que ver con la mortalidad. Y lo que ellos vieron era que los pacientes que tenían BCG temprano y habían recibido campañas de OPV, todavía tenían una mayor reducción de la mortalidad. En el siguiente estudio, ellos vieron también, quisieron comparar la disminución de la mortalidad infantil en infantes de peso menor de 2.5 kilos. Y aquí podemos ver
separaron los dos grupos también en si estos habían recibido o no habían recibido vacuna de polio. Y lo que ellos lograron ver en este tercer ensayo fue que la mortalidad disminuyó en un 30% en todas las causas de enfermedad y un 43% en las causas de enfermedades infecciosas. Pueden ver ustedes en el grupo de donde están las muertes neonatales, en el grupo de BCG temprana, hubo 18 niños menos muertos que en el grupo control. Entonces, obviamente, este estudio también daba mucho a favor de que al aplicar la BCG también reducía la mortalidad infantil. Este es un resumen de los diferentes estudios, tanto de BCG como de sarampión. Pueden ver unos muy viejitos de allá por 1930, 1941, algunos con muy buenos datos, otros con datos que no aportan nada. En la BCG hay datos desde el 6% hasta el 58% hasta el 72% de protección, ¿verdad?, para disminución de mortalidad. Y en el caso de sarampión es 0 al 59%. Estamos hablando de mortalidad infantil a todas las causas, no directamente por tuberculosis y no directamente por sarampión. Aquí vemos otro, este sí es del 2020, donde también quisieron comparar países que tenían esquemas universales con BCG con los que no. Ustedes pueden ver ahí Brasil, Japón, comparado con Irán, que Irán sí tiene un esquema de BCG, pero Irán empezó en 1984, su esquema de BCG empezó tardíamente y aunque pueden comparar ustedes, tiene mucho mayor mortalidad y mayor número de casos que Brasil y Japón, que tienen regularmente su esquema de BCG. Y si lo comparan con Dinamarca y España, también tienen muchos más casos. Así podemos ver también en países muertes en países que tienen bajos recursos, pero tienen el esquema regular universal con BCG, comparado con países con mayores recursos, pero que no tienen el esquema de BCG, como Italia, Bélgica, Estados Unidos, y que tienen muchos más casos y muchas más muertes. Esa es de muertes y la que viene a continuación es de casos. Y aquí vemos cómo tienen un poco más de número de casos que los países de bajo ingreso, pero que tienen esquemas. Pero esto con el problema que fue en el tiempo, ¿verdad? Obviamente después los números de casos de muchos países se incrementaron. Vemos acá en este otro estudio como una revisión sistemática de la literatura que se realizó en el 2012, donde también se evaluó el estudio de la BCG, pero aquí se incluyó también sarampión, BCG y DPT, y incluyeron muchas edades, de los 0 a los 2 meses, de los 2 a los 6, de los 6 a los 12, y en diferentes vieron baja mortalidad y alta mortalidad. Y si bien es cierto, hubo algunos estudios que se relacionaron con alta mortalidad, la mayoría se relacionaron con baja mortalidad, sobre todo para la BCG y la MMR, y generalmente el riesgo relativo estuvo más a favor de la BCG y de sarampión que la DPT, que no tuvo ninguna implicación en estos estudios. Otro estudio que era la relación que tenía la BCG con la disminución de enfermedades respiratorias inferiores en la infancia, y el objetivo de esto era ver la disminución del riesgo de infección en menores de 5 años. Este es un estudio bien grande porque incluyó casi 60,000 niños, fueron 58,000 niños para ser exactos, entre el 2005 y el 2010, incluyeron 2 cohortes, y ahí se vio cómo hubo una disminución del 17 al 37% en todas las cohortes en reducción de neumonías. Hubo entrevistas, personas capacitadas para la búsqueda de las tarjetas de vacuna y de los registros médicos, y lograron ver una disminución importante, sobre todo en la edad de los menores de 3 meses de edad. Entonces, todos estos estudios fueron como los pivotes. Por ejemplo, que era la continuación de ese, lograron evaluar BCG con DPT antes de la BCG, después de la BCG, y en todos, en cierta manera, hubo una reducción de la mortalidad, ya fuera antes o después de la aplicación de la BCG. Obviamente, entre más temprano, era mayor asociación
a la disminución de la mortalidad, pero obviamente no se ha vuelto a replicar este estudio en otras cohortes. Estos ya casi son de los últimos, podemos ver, también es un estudio reciente publicado ahora en el 2020 a finales de marzo, donde también se vio cómo la MMR, algunos dominios de proteína homólogos del SARS-CoV-2 y el virus del sarampión, rubiola y papera podían tener secuencias parecidas, y esto hizo que se hiciera una investigación para ver si el MMR podría tener proteínas del SARS-CoV-2, y se investigaron, ¿verdad?, una secuencia homóloga en la proteína de fusión del SARS-CoV-2 y del virus del sarampión y de la papera, y en el caso de la rubiola solo había una concordancia del 29%. Entonces, lo que permitió este estudio fue ver que el grupo de edad que carezca inmunidad por MMR teniendo un peor resultado, como por ejemplo los menores de 1 año de edad, van a tener, el que no está vacunado, el menor de 1 año de edad, obviamente va a tener un peor efecto en los casos del COVID-19, igual a los mayores que ya perdieron la inmunidad contra MMR. Y vamos a ver más adelante también, en este mismo estudio, que lo que ellos investigaron también es en la gráfica que ustedes tienen a su izquierda, que la glicoproteína S del COVID-19, su membrana proteica de fusión, que generalmente es la clase 1, es similar a la de los paramyxovirus, y esta membrana de fusión se vuelve similar en una conformación postfusión. Entonces ellos veían esa similitud, y en la figura que ustedes tienen en la derecha, que la secuencia del paramyxovirus y el SARS-CoV-2 es similar al virus de la papera cuando hay esta fusión. Entonces ellos decían que podía haber cierto grado de protección entre estos dos tipos de virus. Y otra cosa que midieron en este otro estudio es, vieron en la gráfica que ustedes tienen a la izquierda, la cobertura de rubiola y paperas y el impacto del COVID-19. Vieron también los grupos por edad, si eran mujeres, la edad, el sexo, si tenían solo rubiola, si tenían sarampión, rubiola y paperas, y la historia de vacunación. Y al mismo tiempo compararon los títulos de anticuerpos IgG para rubiola en enfermedad severa y moderada por COVID-19, y vieron que los pacientes que tenían enfermedad severa tenían títulos más altos de IgG contra rubiola. Entonces decía que eso podía ser potenciado por la similitud de esas proteínas de fusión que tenía los virus del papera, sarampión y de rubiola, que podían provocarlo en el COVID-19. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta parte inmunológica, verdad? Que nosotros vemos desde el punto de vista inmunológico, cómo pensamos que esto puede suceder, ¿verdad? O cómo vemos que la BCG y todas estas otras vacunas como OPV, MMR, pueda causar esto. Pues obviamente aquí viene en relación la respuesta innata y la adaptativa. Sabemos que la respuesta innata o natural o nativa, como se conoce, está constituida por un mecanismo existente que se da antes de que se desarrolle una infección, y que es una respuesta rápida y principalmente mediada por el complemento, y que está la respuesta adaptativa, que generalmente es específica o adquirida y que más o menos depende de la respuesta humoral y celular, ¿verdad? Que eso es prácticamente la base de nuestro sistema inmunológico. Entonces, en ese estudio que habla de los efectos de las respuestas o los beneficios heterólogos que tienen las vacunas, habla que el objetivo de la vacuna es inducir una respuesta innata ante uno o varios antígenos para que se produzca una producción persistente de anticuerpos
o una movilización más eficaz de las células inmunes adaptativas mediadas por los linfocitos T y los linfocitos B, y que un objetivo de las vacunas modernas es influir a la magnitud y la calidad y la durabilidad de la respuesta inmunológica para las células T y B usando adyuvantes o vectores virales. Y entonces aquí nosotros vemos en este dibujo cómo algunos efectos heterólogos pueden atribuir mecanismos específicos de antígenos que generan linfocitos cuyos receptores son que pueden producir reacciones cruzadas, ¿verdad? Que pueden dar algún cierto grado de protección, y que la respuesta de estos linfocitos heterólogos pueden indicar protección contra patógenos no relacionados por linfocitos presentadores de antígenos que pueden ayudar también mediados a través de las citoquinas. En esta revista, en Reviews, que salió en el 2020, nos dice que la definición de inmunidad entrenada y su papel en la salud y en la enfermedad, obviamente la memoria inmune es una característica del sistema inmune adquirido, pero la actividad del sistema inmune innato también puede mejorar la capacidad de respuesta, que es la inmunidad entrenada, que es la que se le atribuye a la vacuna de BCG, OPV y a la MMR. Y esta inmunidad entrenada tiene varias características importantes. Una es la reprogramación funcional a largo plazo, la respuesta secundaria a estímulos inespecíficos y que la célula pueda responder más fuerte a un segundo estímulo y que esta adaptación pueda estar a largo plazo. ¿Cuál es el problema de esto? Que aunque la inmunidad entrenada se atribuye por primera vez a los fagocitos o a los monocitos, su vida es corta. Sabemos que se produce en la médula ósea, pero la capacidad es limitada y no sabemos qué tanto tiempo esta respuesta inmunológica va a ser sostenida y en qué tanto esta respuesta inmunológica va a ser eficaz. Aquí podemos ver en este estudio que salió, donde precisamente habla de los no vacunados y de los BCG vacunados y la inmunidad entrenada, y como pueden ver en ellos, en este estudio se hizo en base a la BCG, pero también estudiaron la vacuna, inocularon con vacuna de fiebre amarilla, y lo que pudieron ver también es la reducción de la viremia causada por la vacuna de la fiebre amarilla. Y esto mediado por disminución de la viremia a través de la producción de la interleucina 13 que produjo el hecho de haber retado con la vacuna de la BCG a estos hombres que se incorporaron a este estudio. Entonces, también habían otros voluntarios, aquí 18 voluntarios, que se midieron a las 2 semanas, 3 semanas y a un año, donde se midió también los linfocitos TH1 y los TH17 y los TH2, que también vieron la producción de la interleucina 4, 5 y 13, y vieron que también en esto se podía ver, pero también en estos estudios se vio que la duración de esta respuesta inmunológica no era a tan largo plazo. Entonces, ¿qué tanto a esta respuesta inmunológica va a alcanzar? No sabemos. En este estudio, la duración de esta respuesta inmunológica alcanzó 1 año y prácticamente ahí llegó. Entonces, prácticamente lo que dice Lancet, lo que dice OMS, artículos de publicación de columnas de opinión, lo que decía la OMS es que hasta el 11 de abril ellos habían hecho una revisión y lo que habían encontrado es 3 manuscritos que iban a ser publicados, que estaban en pre-manuscrito, donde hablaban de estos temas que yo les comenté, pero que realmente a la luz de la evidencia científica no había nada que sustentara que la BCG nos pudiera proteger, ni la OPV ni la MMR, contra el COVID-19. Y el papel de posición que saque la OMS dice que no hay evidencia que BCG proteja contra el COVID-19, por lo que no se recomienda para este fin, que no existe evidencia
o sea, que la evidencia que existe es experimental y en humanos, que el BCG tiene efectos inespecíficos en el sistema inmune y que no se sabe su relevancia clínica, y que estas 3 preimpresiones lo que han dado pie es a que se den ensayos clínicos, que hay 3 ensayos clínicos en los que algunos investigadores están probando vacuna BCG en personal de salud y en personas vulnerables para ver que expuestos al COVID-19, para ver si esto genera algún grado de protección. Y que obviamente estos estudios tenían muchos factores de confusión, demográficos, carga de enfermedad, tasas de pruebas de COVID-19 y en las etapas de pandemia de cada país. Y que por lo tanto no hay ninguna evidencia que sustente y que sería un pecado que nosotros gastáramos la vacuna de BCG habiendo tanta persona que muere por tuberculosis y dejar desabastecidos nuestros programas regulares por tratar de calmar una ansiedad de tratar de vacunar para COVID-19 tratando de proteger con la vacuna de BCG cuando no hay una evidencia científica. Creo que hasta ahí es la presentación. No sé si, bueno, vamos a ver las preguntas más adelante. Doctora Greta, por favor, puede activar su micrófono, no se le escucha. Mil disculpas. Decía que estoy muy agradecida con la presentación exhaustiva de Lourdes, con una información justamente que en el transcurso de su presentación prácticamente ha ido respondiendo una serie de preguntas que se venían dando justamente en relación a la pertinencia de la revacunación de los adultos, adolescentes, etcétera, con BCG o con las otras vacunas. Voy a dar lectura, un resumen de las preguntas, a pesar de que muy gentilmente también el doctor Brea ha estado respondiendo en interno las preguntas que le han ido haciendo en relación a, sobre todo, la vacunación en pacientes que eventualmente niños menores de 1 año que han presentado COVID y que pues al qué tiempo se les podría continuar con el esquema de vacunación en el supuesto o no consentido de que la enfermedad podría intervenir en la respuesta inmune de estos y si a su vez estos pacientes que se vacunan posterior a una enfermedad con COVID sea o una infección asintomática, ameritarían o no que se les realice dosificación de anticuerpos de las vacunas que se les coloca. Otra de las, no sé si las digo todas para que quizá de una vayan respondiendo, una preocupación frecuente de buena parte de los asistentes es que la recomendación de la vacunación en estos momentos de confinamiento, de aislamiento, de infección, de enfermedad a los niños, realmente no, unos pediatras que les recomiendan que no vayan, que no asistan, que no se vacunen por ahora, otros que sí, pero a la vez preguntan cómo deben hacerlo en sus consultorios o enviar a vacunación en domicilio. Esto ya lo respondió el doctor Brea sobre si se vacuna a los 9 meses, si un paciente presenta a los 9 meses y algo COVID, ¿a qué momento se diferiría la vacunación del año de edad? Respecto también a la vacunación de madres positivas con infección con enfermedad COVID, ¿qué tipo de inmunidad transmitiría al niño en caso de transmitirle anticuerpos y también al qué momento de posterior al nacimiento se deben empezar a colocar las vacunas, incluida la BCG y hepatitis B. También en el caso de los niños asintomáticos, ¿cómo se puede hacer para poder identificar el riesgo de estar en ese momento con la infección y la vacunación? ¿Cuáles serían los efectos posteriores en caso de que haya intervención en la respuesta inmune?
Un poco esto, alguien nos preguntó sobre el riesgo de anemia hemolítica autoinmune en la enfermedad por COVID. Bueno, creo que esto también, no sé, es algo que, claro, la enfermedad por COVID sabemos que tiene una respuesta semejante a la activación, al síndrome de activación macrofágica, que luego también produce esta anemia hemolítica autoinmune. Creo que los doctores, desde ese punto de vista, vamos a ver si nos pueden ayudar también en la respuesta. Hay unas preguntas con pacientes PCR positivos por más de 30 días, si serían o no transmisibles, toda vez que hay la posibilidad de que el PCR lo detecte también a virus muertos. Nos preguntan la tasa de mortalidad en niños. Creo que eso también es algo muy conocido también, ¿no? Básicamente se ha visto que la infección en niños no es ni muy frecuente, ni muy no da casos graves. Sin embargo, existe también mortalidad. Nosotros tuvimos un caso. La inmunidad en asintomáticos y a qué momento aparecería la IgG. Y también si es que la prueba de PCR en inmunocomprometido sería negativa. Yo me atrevería a responder que no tiene nada que ver en el sentido de respuesta inmune y la PCR, porque el virus, si es que está presente en las fosas nasales, en la retofaringe, pues estará positivo. Y creo que es un poco... la última pregunta, o sea, hay alguien que nos preguntó si es que una mujer embarazada se le detecta la enfermedad, debe continuar el embarazo. Esto entiendo que se refiere a que si se ha identificado efectos teratógenos de la infección, de la enfermedad en el niño. Y creo que, y la pregunta a la doctora Mabel, en todo caso, es que en pacientes que son ya adultos mayores de 50 años y que nunca en su vida han tenido vacunación, ¿cuáles serían las vacunas que les recomienda? Doctores, tengan la bondad de... Repito, algunas ya las ha respondido el doctor Brea en el chat, en el transcurso de la presentación de Lourdes, igual ya se ha respuesto, pero tengan la bondad de tomar la palabra y ¿con quién empezamos? ¿Me escuchan? Bueno, sí, no. Muchas gracias por todo. Yo he ido respondiendo la mayoría de las preguntas y de las inquietudes que me habían hecho en el chat interno, que la pueden estar viendo. Y por supuesto, dos cosas, hay que vacunar, no nos vamos a complicar. Lo que estamos diciendo es que un niño, en los primeros 15 meses de edad, hay que continuar sus vacunas. Que las vacunas de refuerzo podrían posponerse de los 4 a 6 años, podría, si le toca decir, vamos a esperar un mes más, 2 meses más, no hay ningún tipo de problema. Pero si hay la oportunidad de vacunar, también se vacuna. Pero recuérdense que el problema es que esto sucede. Si estamos en un niño, tenemos marzo, tenemos abril, tenemos lo que va de mayo, o sea, 2 meses y pico. Si ese niño tenía 1 mes y 25 días, hoy probablemente está llegando a los 4 meses y no ha sido vacunado la primera vez de la serie. Y eso es grave porque sabemos primero que en los primeros 6 meses de vida, primer año, pero primeros 6 meses de vida, neumococo, la probabilidad ya un poco lejana de hemófila influenza, todo lo que puede suceder, inclusive la exposición a tosferina, que todos conocemos, intradomiciliaria. Entonces, ya es un problema. ¿Cómo le vas a caer atrás a gran parte de ese cohorte de 1 mes y tanto que empezó de 1 mes o de 2 meses y no se vacunó? Entonces, por eso hay que priorizar estas vacunas, hay que captar posteriormente a los que no se vacunaron y hay que, lo que han dicho, por supuesto, hay que hacer un gran trabajo, el Estado, las autoridades, las sociedades científicas, todo lo que tenga que ver con prevención para atraer nuevamente de la manera más efectiva y con seguridad a que vengan a vacunarse. Por supuesto, es momento de vacunarse todo el mundo, personal de salud, las embarazadas,
todo el que tenga que vacunarse porque tiene una morbilidad es el mejor momento. El hemisferio sur con influenza es vital en este momento que se vacune todo el mundo. Entonces, es en ese sentido, todo el mundo se debe vacunar en el momento que lo indique su edad. Y si no se vacunó, pues inmediatamente vacunar cuando se pueda. Lourdes, tenga una. Muchísimas gracias, doctor Brea. Excelente, ya como habíamos dicho, ya varias de las respuestas estaban dadas. Lourdes, respecto a la BCG, hay muchas preguntas y también respecto a la respuesta inmune que genera en este momento COVID, la enfermedad o la infección como tal, y más o menos el tiempo de duración de sus anticuerpos y la posibilidad de transmisión de la madre al niño. Alguien preguntó una pequeña cosa, perdóname, que preguntaba si es que las pacientes, las madres con VIH, la vacunación a sus hijos. Sí, no nos preguntaba si tiene o no COVID, pero si es que continúa con el esquema normal de vacunación, obviamente que tiene que continuarle con el mismo esquema de vacunación y lo antes posible, tal como está en el calendario de vacunación para pacientes expuestos perinatales o VIH. Ten la bondad, Lourdes, de respuestas. Bueno, de la madre, la transmisión, sabemos que eso todavía es incierto porque no se sabe qué tanto la transmisión del COVID a la mamá, porque en los cortes de recién nacidos de mamás COVID positivos, no en todos se ha logrado ver la transmisión, y en los que se ha logrado ver la transmisión ha sido más que todo dudosa, y lo que se ha pensado es que ha sido una transmisión postnatal más que realmente materna, ¿verdad? Y obviamente no hay ningún caso descrito de malformación congénita todavía asociado a COVID. Entonces, obviamente eso por lo menos es algo que nos ha tenido un poco tranquilos. En cuanto a los anticuerpos protectores, es algo también incierto porque sabemos que el COVID-19, incluso en personas asintomáticas o de síntomas leves, tienden a dar títulos de anticuerpos bajos y que no son tan de larga evolución. Entonces todavía se está viendo qué tanto dura la titulación de anticuerpos y qué tanto van a ser títulos de anticuerpos realmente protectores o no, y qué tanto van a interferir con otras enfermedades o con otras vacunas. Por eso es que por precaución se está recomendando que si un paciente es COVID positivo y luego le tocarán algunas vacunas, que por prudencia uno se espere 4 semanas para poder aplicar las vacunas, ¿verdad? Para evitar la interferencia con algún título de anticuerpos y esperar que el paciente se recupere totalmente, pero no hay, está escribiéndose la historia de la duración de anticuerpos y la titulación. Tenemos unas preguntas respecto a la forma como deben ser o vacunados en el consultorio o vacunados en el domicilio, y un poco también sobre el equipo de protección personal que deben utilizarlo. ¿Sí? ¿Nos pueden recomendar al respecto? Lo de vacunar en el consultorio o en el domicilio tendrá que ser, depende como cada quien. Por ejemplo, en mi país, generalmente los promotores de salud van a vacunar a los domicilios, pero ahorita hay personas que no quieren que el personal de salud lleguen porque lo ven como un foco de infección. Entonces ahí va a ser quien quiera que uno llegue a su casa a vacunar. Incluso en la pediatría privada hay médicos pediatras que el paciente no quiere llegar al consultorio y el pediatra se está movilizando a la casa del paciente a vacunarlo. Entonces tendrá que adaptarnos nosotros a lo que el paciente quiera. Si a él es más cómodo llegar, tendrá que llegar y procurarle un ambiente seguro para llegar. Y en cuanto al equipo de protección personal, lo que recomienda la OMS, pues es por lo menos la mascarilla, los lentes y el gabachón, ¿verdad? Eso es lo que se está recomendando. No sé, el doctor Brea, si quiera agregar algo. No. En algunos países están recomendando la vacunación intradomiciliaria o en domicilio, como es Costa Rica. Hay países que tenían esto ya de antemano y las personas lo aceptan muy bien. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad
que ya habló la doctora Dueñas. Hay algunas preguntas, Greta, que yo creo que es importante. Mira, la embarazada se vacuna en cualquier momento contra la influenza y más en estos momentos. La vacuna que se pone a partir de los 26 semanas, o otros hablan de las 32 semanas, es la TDPA, o sea, la vacuna con pertussis, que también es importante. Son dos cosas diferentes. Influenza en cualquier momento se ha visto que es una vacuna segura y que no produce ningún tipo de problemas al embrión ni efecto teratogénico. Ok, la influenza es segura en cualquier momento. Y por supuesto también a partir de las 26 semanas o 32, dependiendo del país, la vacuna que contiene tosferina. Esas son indicaciones absolutas principales en la mujer embarazada. Eso es lo primero. Si la mujer tiene al mes, a los 2, a los 3 meses COVID positivo y se le va a tocar poner la vacuna de influenza, sencillamente se espera que mejore, se le hacen las 2 pruebas, cuando está negativo se pone la vacuna de influenza. Hay que continuar igual si tocaría con la vacuna de tosferina. La vacuna, me mencionan la de neumococo durante el embarazo, no se pone vacuna de neumococo durante el embarazo, al menos que haya una situación especial, que individual, o por cualquier otra razón bien específica, pero no se pone. Hay una pregunta por ahí, 2 preguntas que no quiero dejar de responder. Bueno, una básicamente, que la vacuna H1N1 ya contenía COVID y por eso las personas que se hacen la prueba dan positiva. Yo creo que eso es algo totalmente fuera de la realidad. Primero, son virus totalmente diferentes. Le voy a decir algo. Lamentablemente, y yo en Latinoamérica, y sé también que en los últimos 2 años en Ecuador ha sufrido la muerte por H1N1. ¿Sabe lo que significa? Que cuando nuestros adultos o niños están muriendo H1N1, de que no se ha puesto ni una dosis de vacuna en los últimos 10 años, porque la vacuna H1N1 está contenido desde hace 10 años en toda vacuna. Entonces, yo lo que le puedo decir es que el que no se puso la vacuna está expuesto a sufrir una gran enfermedad o a morir, como han muerto en los últimos 10 años miles de personas por H1N1. No tiene que ver nada, ninguna vacuna que usted se pone para que salga o no positivo al COVID. Es algo totalmente, no tiene ningún fundamento. Yo creo que inclusive un poco, yo diría, teoría de la conspiración. Hay que tener cuidado. O sea, cuando estamos hablando es que no hay evidencia científica que diga eso. No tiene que ver nada. Y voy a traer para que no haya confusión, porque a lo mejor es una confusión. Se ha visto probablemente algunos falsos positivos por dengue. Se ha hablado de eso. Pero por eso yo mencioné dengue al principio. No podemos descuidar el diagnóstico de dengue en ningún momento. Recuérdense que el año pasado fue el año epidémico, el año de mayor histórico, de mayor caso de dengue en la región, en las Américas, en Latinoamérica básicamente. Y este año en muchos países el dengue sigue dando. Entonces, ¿tú puedes tener COVID, dengue al mismo tiempo? Sí, usted puede tener COVID al mismo tiempo y ya se ha reportado. Entonces, usted tiene en cualquier momento que estar pensando en COVID y en dengue o en ambos al mismo tiempo. Y por último, ya hay las buenas prácticas de inmunización. Dimos un curso hace un tiempo. No se recomienda paracetamol para disminuir el dolor en los niños. Eso ya se ha visto de que los estudios que hay es que no mejora nada. Hay una serie de trucos, como es amamantar durante se ponga. Esa es la mejor analgesia probada. La madre amamantando y usted le pone las vacunas. En caso de que no esté amamantando, usted puede coger un sobrecito de azúcar con un poquito de agua, dárselo en el momento que se aplica y siempre debe estar en manos o en contacto con la piel del tutor, de la madre, del padre, de la tía y todo. Eso diría rápidamente son las 3 cosas que ayudan a la analgesia durante la vacunación. Pero ya paracetamol, acetaminofén está realmente no está recomendado. Muy bien. No me queda más que agradecer a los cerca de 700 asistentes al evento hasta este momento. Muchísimas gracias por su participación y obviamente una eterna gratitud con los docentes de esta noche que han sido el doctor Brea, doctora Lourdes y doctora Mabel,
por sus extraordinarias presentaciones. Veremos más tarde a ver si nos autorizan a darles a los miembros de la sociedad, o sea, a la población que nos está escuchando, a la población médica que nos está escuchando, nos están solicitando, de ser posible, tener sus presentaciones. Y también a manifestarles que la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría en los próximos días estará emitiendo unos lineamientos de manejo para manejo de pacientes en consulta externa y atención primaria, en los que incluyen el equipo de protección personal y todos los lineamientos que para ello se va a requerir, cómo se va a vacunar, etcétera. También recordarles que el día de mañana tenemos las presentaciones de la Organización Panamericana de la Salud, del Ministerio de Salud Pública, y justamente de lo que está comentando el doctor Brea acerca de la vacunación por influenza, vacunación para influenza en los tiempos de COVID, que nos dará el vicepresidente de la Sociedad de Infectología, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología. Con esto, y lamentablemente mi cámara se va y se viene. En todo caso, quedo eternamente agradecida. No sé, el doctor Aguinaga, si está por ahí, querrá dar algunas palabras, o con esto ya cerraríamos el evento. Pregunto. No hay respuesta, doctor Brea, doctora Lourdes, doctora Mabel. Están ahí, yo no los logro ver porque se me va la cámara. Por supuesto, gracias, Fernando. Muchísimas gracias, les rogamos muy cómodamente, se inscriban para el día de mañana, nos apoyen, nos participen también en el día de mañana, y a los, en este momento, asistentes, 643, muchísimas gracias por su participación. Espero que estas conferencias, este conversatorio sea de utilidad para la práctica cotidiana en su vida profesional, y cuenten con nosotros como la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de Pichincha, que siempre estaremos pendientes de traerles este tipo de eventos y de información. Recuerdo, como les digo, para mañana el evento igual empezará a las 5 de la tarde. Que tengan una muy buena tarde. Repito, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Lourdes. Que tengan un muy buen día en continuación. Creo que ya es un poco más tarde por donde ustedes. Son casi las 7 de la noche aquí. Muchísimas gracias. No sé si Paulina, del evento, de la empresa, quiere decir algo. Gracias. No, nada más por recordarles que está colocado el link del evento para el día de mañana para que ustedes se registren. Y nada más, buenas noches. Nos vemos nuevamente mañana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, José. Gracias, Lourdes. Gracias, Mabel. Adiós. Un gusto de verles enorme.